Historia de la pedagogía, sección 49. Tercera parte. Del Renacimiento a Kant. 4. La filosofía humanístico-renacentista. 19. Humanismo y filosofía. 20. Nicolás de Cusa. 21. Los platónicos italianos. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 4. La filosofía humanístico-renacentista. 19. Humanismo y filosofía. La postura humanística propiamente tal, o sea, el propósito de extraer preponderante y directamente de la antigüedad clásica sustancia de cultura y de valores humanos, saltando por encima de las complicadas construcciones medievales, era y sigue siendo considerada por ciertos críticos como una postura antifilosófica. Filólogos, no filósofos, se dice de los humanistas. Prueba de ello es que desde la crisis de la escolástica hasta los grandes naturalistas de fines del Renacimiento y los grandes teóricos del método, a principios del siglo XVII, la filosofía occidental no nos ofrece productos originales de gran relieve. La tesis es verdadera, pero solo en pequeña parte. Cierto es que al ponerse en marcha el vasto movimiento renacentista, la tarea inicial más urgente en el campo filosófico era desembarazarse de la mentalidad medieval y captar con renovada frescura el sentido genuino de los antiguos filósofos, y no crear nuevos sistemas. Antes bien, existe una auténtica desconfianza por todo aquello que suene a abstracto o a priorístico o puramente deductivo. Tan es así que algunos de los mayores humanistas, como Valla, Policiano, Agrícola y Ramo, escriben obras de lógica justo para hacer valer la exigencia de métodos más fecundos que el silogístico. La misma exigencia de superar formas de racionalidad demasiado estáticas y limitadas encuentra su expresión mucho más precisa en la obra de un filósofo profundamente original, Nicolás de Cusa, cuya fundamental intuición renovadora se perpetuará en mil formas en los siglos sucesivos. Tampoco puede decirse que el pensamiento filosófico del período humanístico se haya limitado a actuar negativamente o a formular simples exigencias. Amplia e importante fue su aportación en ciertos campos particulares. Ya hemos hablado de las nuevas formulaciones pedagógicas. En este capítulo veremos surgir con Maquiavelo una ciencia política autónoma y aludiremos también a la primera manifestación de una moderna mentalidad científico-experimental, o sea, el estudio de la naturaleza con Leonardo y Copérnico. Rotos los esquemas generales, el impulso más natural es el de enfrentarse cara a cara con la realidad, en un esfuerzo por interpretarla. Incluso la filología asume un profundo valor filosófico, en cuanto, como hemos visto, significa asumir una análoga actitud de objetividad ante el documento histórico. Bastaría este despuntar de una conciencia historicista para compensar con creces la ausencia de obras filosóficas de carácter sistemático. Incluso el platonismo y la filosofía de Aristóteles, que en el periodo humanístico renacentista vuelven a contenderse con nuevo vigor en el campo de la filosofía, aparecen ahora renovados a fondo precisamente porque ambos se ponen en el terreno de la historicidad y porque ambos se afanan por redescubrir el significado genuino de las doctrinas de sus respectivos fundadores, librándolas de las deformaciones que les había impuesto la Edad Media. En esto se diferencian de las corrientes escolásticas que les corresponden, no obstante la semejanza de muchos temas especulativos. Los platónicos y los aristotélicos del Renacimiento polemizan entre sí, pero la polémica, más que de diferencias doctrinales, surge de la diversidad de los respectivos intereses intelectuales. Los aristotélicos ven en Aristóteles sobre todo el filósofo de la naturaleza y, por consiguiente, en el regreso a él, el medio propio para renovar el estudio del mundo natural. Los platónicos ven en Platón el representante de la más alta sapiencia religiosa de la antigüedad y, por lo tanto, en la vuelta a Platón, la vía para una renovación religiosa. En este sentido, el platonismo es defendido por Nicolás de Cusa, el máximo platónico renacentista.
20. Nicolás de Cusa. Nicolás Chips o de Krebs, denominado Cusano o de Cusa por el nombre de su ciudad natal, Cues, cerca de Treveris, Alemania, nació en 1401. Estudió en Alemania y en Padua. Fue cardenal y obispo de Brixen. Murió en Todi, Umbría, en 1464. En un viaje que hizo por Grecia, se familiarizó con los pensadores y teólogos griegos más significativos de la época y entró en relación directa con la filosofía griega. Su obra principal es De Docta Ignorantia, a la que siguieron muchos otros escritos, De Conjecturis Idiota, De Visione Dei, De Non Alid, de Ludo Globi, etc. Para Krebs, el conocimiento es posible solo en cuanto existe una cierta proporción, es decir, homogeneidad o conveniencia entre lo que se conoce y lo que se quiere conocer. El conocimiento es tanto más fácil cuanto más se aproximan las cosas que se buscan a las que se conocen. Por ejemplo, en la matemática, las proposiciones que se derivan más directamente de los primeros principios, de por sí clarísimos, son los más fáciles y conocidos, mientras menos conocidas y más difíciles son las que se alejan de los primeros principios. De esto se desprende que, cuando lo que se quiere conocer no guarda ninguna proporción con los conocimientos que ya poseemos, el conocimiento es imposible y no queda más que proclamar la propia ignorancia. Así precisamente sucede con Dios, quien es el grado máximo del ser, o sea, el infinito, y entre el infinito y lo finito, que es lo conocido por el hombre, no hay proporción. El hombre puede aproximarse indefinidamente a la verdad, por grados sucesivos de conocimiento, pero como estos grados serán siempre finitos, y la verdad es Dios mismo, que es infinito, Dios escapará forzosamente a todo esfuerzo por comprenderlo. De la misma manera como multiplicando los lados de los polígonos inscritos y circunscritos dentro de una circunferencia. Estos polígonos se aproximarán indefinidamente a la circunferencia, sin identificarse jamás con ella. Así el conocimiento humano no coincidirá jamás con la verdad absoluta, es decir, con Dios, que, en cuanto infinito, es el máximo absoluto, el ser del que no hay nada mayor. Por una razón análoga, el conocimiento humano no podrá jamás comprender el mínimo absoluto, es decir, lo infinitamente pequeño. El máximo absoluto y el mínimo absoluto coinciden en Dios, que permanece, por lo tanto, fuera del conocimiento humano. El hombre debe reconocer esta su ignorancia. Tal reconocimiento constituye la docta ignorancia, saber que no se sabe. La docta ignorancia debe ser la base y el límite de todo conocimiento humano. Sin ella, el hombre pretende conocer incluso aquello que no puede conocer, con lo que cae en el error. Si por el contrario, el hombre se reconoce ignorante, sabe que cualquier conocimiento que posea, incluso el más alto, no es jamás la verdad absoluta, sino una simple conjetura. Por lo tanto, el conocimiento humano será válido a condición de que reconozca sus límites. Dejará de ser válido cuando deje de ser docta ignorancia, o sea, cuando olvide su propia e inevitable heterogeneidad o alteridad con respecto a la verdad absoluta que es Dios. También el mundo, en su alteridad respecto de Dios, implica necesariamente una relación con Él. Según el de Cusa, el mundo es un Dios contraído, es decir, un Dios que se ha determinado e individualizado en una multiplicidad de cosas singulares. En sí y por sí, Dios es unidad absoluta. El universo es Dios, que se ha diferenciado y multiplicado en las cosas. En Dios existen todas las cosas en su complejidad, complicatio, porque en Él todas se unen y hacen uno. Pero Dios es también la explicatio, el desplegamiento de la unidad en las cosas diversas y múltiples. En Dios coinciden, pues, los opuestos, la complicación y la explicación, el crear y lo creado, lo máximo y lo mínimo, y coinciden de un modo que sobrepasa todo concepto humano y que, por lo tanto, no puede ser comprendido por el hombre. En una serie de opúsculos, de Visione Dei, de Non Aliud, de Possessed, de Venatione Sapientae,
Krebs analiza repetidamente la relación del mundo con Dios, insistiendo sobre todo en el concepto de la posibilidad que le parece el más sencillo y apto para expresar esa relación. Dios es el poder crear, que precede al poder devenir y al poder ser creado, que son propios del mundo. Es decir, es la posibilidad de todo lo que deviene y es creado. En cuanto al conocimiento que el hombre tiene de Dios, el Cusano considera que ese conocimiento no es único, sino múltiple, y que esa multiplicidad revela la riqueza de la vida divina. La subjetividad humana tiñe de su propio color el aspecto de Dios, así como una lente coloreada tiñe los objetos observados a través de ella. Quien ve a Dios con amor, ve su rostro que lo mira amorosamente. Quien lo ve con ira, lo ve airado. Quien lo ve con alegría, lo ve alegre. Dios es como esos retratos que parecen mirar fijamente a quien los observa, cualquiera que sea el ángulo en que esté. En realidad, el verdadero rostro de Dios no está determinado ni por el tiempo ni por el espacio. Es la forma absoluta, es el rostro de todos los rostros. Captarlo en esa forma absoluta es imposible. El hombre no puede ver a Dios si no es a través de su subjetividad, bajo el aspecto que esta subjetividad le revela. Por tanto, no puede salir de su subjetividad para conocer a Dios. Antes bien, debe reforzarla y volverla más profunda. Dios dice al hombre: sé tuyo y yo tuyo seré. El hombre, si lo desea, puede pertenecerse a sí mismo, solo si será de él mismo. Dios será suyo. Por eso, Dios no lo necesita, sino que espera que elija ser él mismo, de visione de él. De esa forma, el de Cusa reconoce plenamente el valor de la subjetividad humana. No debe el hombre despojarse de su subjetividad ni renegar de ella para entrar en relación con Dios. Antes bien, esa relación se refuerza y asegura con el reforzamiento de la subjetividad, con la decisión por parte del hombre de ser el mismo y de pertenecerse. Por el principio de la docta ignorancia, llega Krebs a una nueva concepción del mundo físico que preludia directamente a la de Copérnico, Kepler y Galileo. En primer lugar, el de Cusa niega que una parte del mundo, a saber, la parte celestial, posea una perfección absoluta y que sea, por lo tanto, ingenerable e incorruptible. Para él, no subsiste la distinción entre sustancia celeste o éter y sustancia compuesta por los 4 elementos, distinción que de Aristóteles había pasado a toda la física medieval. Todas las partes del mundo tienen igual valor, pero ninguna alcanza la perfección, lo que es propia solo de Dios. El mundo no tiene un centro y una circunferencia, como suponía Aristóteles, pues de lo contrario, fuera de esa circunferencia existiría otro espacio desprovisto de realidad, siendo como es que el mundo es toda la realidad. El centro del mundo está en todas partes y la circunferencia en ningún sitio, dado que la circunferencia y el centro son Dios. Oppositorum coincidencia, que está en todo lugar y en ninguno. El mundo carece de confines y límites, si bien no tiene la infinitud que es propia de Dios. No habiendo un centro, la Tierra no está en el centro del mundo, sino que se mueve con movimiento circular, aunque tal movimiento no es un círculo perfecto. Como la Tierra, el Sol es una estrella, y la constitución de los diversos cuerpos celestes no es diversa, sino idéntica. Y por eso no es de excluir que también los otros cuerpos celestes estén habitados. Nicolás de Cusa echaba así las bases de la visión del mundo físico que el Renacimiento se encargaría de elaborar. En el aspecto pedagógico, la importancia del pensamiento del Cusano depende, ante todo, de su concepto del hombre como microcosmo, o sea, como imagen y resumen de aquel mundo que es, a su vez, un Dios contraído, de forma que el hombre se puede considerar, en cierto modo, como un pequeño Dios o un Dios humano. Sin embargo, a esta reafirmación de la dignidad del hombre pone un prudente límite de modestia, el principio de la docta ignorancia. En el idiota postula la tesis de que el laico indocto, idiota, en griego, significa privado, y por tanto, en el de Cusa quiere decir no clericus, o sea, hombre común no versado en sutilezas escolásticas. Afirma plenamente su humanidad
aun cuando su cultura se limite a nociones concretas y prácticas, y ello justamente en la medida en que su buen sentido reconoce los límites de todo conocer. 21. Los platónicos italianos. Mientras Nicolás de Cusa elaboraba su filosofía, Italia resonaba de la polémica entre platonismo y la filosofía de Aristóteles. La polémica había sido iniciada por el teólogo bizantino Jorge Gemistio Pletos, 1355-1464, quien había ido a Italia para participar en el concilio de Florencia, en el que debía decidirse la unión de la iglesia griega con la latina. Gemistio era partidario de una unificación total de las creencias religiosas sobre la base del platonismo, en el que veía la síntesis de toda sabiduría religiosa de la antigüedad, esto es, no solo de los griegos, sino también de los pueblos orientales y los cristianos. Esta convicción pasó a ser la característica de todos los platónicos del Renacimiento. Combatidas por Genadio y por Giorgio di Trebisonda, a propósito de los cuales, véase 24, las ideas religiosas de Pletos fueron defendidas por el cardenal Basilio Bessarione, 1403-1472. Pero la defensa del platonismo fue sobre todo tarea de la Academia Platónica, fundada en Florencia por Marsilio Ficino y Cosimo dei Medici. Los secuaces de la Academia sostenían con Ficino que las doctrinas de Platón y Moisés tenían una fuente común en las obras de Mercurio Trimigesto, y que, por consiguiente, el retorno al platonismo significaba el retorno a la más antigua sapiencia religiosa del género humano.